Un saludo a todos, soy Sebastián Durán. Hoy estaremos hablando del tema representamos datos sobre la producción de caucho mediante un sistema de ecuaciones. Este es el curso de matemática para tercero y cuarto grado de secundaria. Estaremos hablando acerca de la actividad 6 de la experiencia de aprendizaje integrada 4. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Es decir, de qué hablaremos en esta actividad. En esta actividad representaremos datos sobre la producción de caucho de los Aguajún y One Piece mediante un sistema de ecuaciones. Vamos a leer juntos y juntas en la siguiente situación. Recordemos subrayar los datos más importantes. La participación de los pueblos indígenas Aguajún y One Piece que quedan en Amazonas en la producción y comercialización de láminas de chiringa, que es el caucho, para la elaboración de calzado y otros accesorios, viene recibiendo apoyo y asesoría técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Agricultura y Riego desde el 2017. El objetivo de SERFOR es fortalecer las habilidades de los comuneros para que logren extraer de los bosques este recurso natural de manera sostenible y así evitar la deforestación en la zona, y que además sea una actividad que sirva de apoyo económico para las familias participantes. Cada trimestre los pueblos Aguajún y One Piece extraen alrededor de 1.500 litros de látex procedentes de los 7.424 árboles de chiringa inventariados. Seguidamente, a través de técnicas de cocción, secado y transformación, logran obtener 500 kilogramos de láminas de este recurso, también conocido como caucho natural. Para lograr sus metas, ambos pueblos trabajan bajo la asesoría y el apoyo técnico de SERFOR. Además, las dos comunidades promueven el trabajo colaborativo y organizado, y asumen acuerdos para cumplir con los pedidos de diversas empresas interesadas con las láminas de caucho. Por ejemplo, para este trimestre llegaron al siguiente acuerdo: la mitad de la producción de los One Piece más la producción de los Aguajún debe ser equivalente a 340 kilogramos. ¿Cuál de los pueblos ha tenido mayor participación en la producción de caucho en ese trimestre? ¿Cuántos kilogramos de lámina de caucho producirán los One Piece en un trimestre y cuántos kilogramos producirán los Aguajún? Bien, nos dicen que subrayemos los datos más importantes. Todo lo que es subrayado aquí con amarillo son los datos importantes, y lo que está subrayado con verde son las preguntas que vamos a ir respondiendo más adelante con métodos mediante un sistema de ecuaciones. Comprendemos la situación y respondemos las interrogantes. Respecto a la población de los pueblos indígenas originarios Aguajún y One Piece, ¿qué datos encontramos en la situación y qué relación tienen entre ellos? Bien, podemos ver que en la población de los pueblos indígenas, los datos que encontramos fueron los que subrayé de color amarillo. ¿Okay? Son estos. Entonces, ¿qué datos encontramos en la situación? Que cada trimestre los pueblos Aguajún y One Piece extraen alrededor de 1.500 litros de látex procedente de los 7.424 árboles de chiringa inventariados. A través de técnicas de cocción, secado y transformación, logran obtener 500 kilogramos de láminas de este recurso, también conocido como caucho natural. Nos piden también qué relación tienen entre ellos. Bien, yo encontré esta relación, pues nos dijeron antes que los dos pueblos, en la lectura nos dijeron que los dos pueblos llegaron al siguiente acuerdo, es decir, la relación que tuvieron entre ellos. Los dos pueblos, Aguajún y One Piece, acordaron que la mitad de la producción de los One Piece más la producción de los Aguajún debe ser equivalente a 340 kilogramos. ¿Qué comprendemos por trimestre y cuántos trimestres hay en un año? Bien, esto es razonable. Trimestres son 3 meses que hay en un año. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Sabemos que en un año hay 12 meses y trimestres son 3 meses. Entonces, para saber cuántos trimestres hay en un año, tendríamos que dividir 2 entre 3 y entonces habría 4 trimestres en un año.
¿Cuáles son las incógnitas o variables de la situación? Recuerda que una incógnita es un valor desconocido y la representamos literalmente empleando una letra. Encontramos dos variables, la cantidad de kilogramos de caucho que producen los One Piece en un trimestre y la cantidad de kilogramos de láminas de caucho que producen los Awahun en un trimestre. La cantidad que producen los One Piece de caucho lo representaremos por la letra X, y los kilogramos de caucho que produce el pueblo Awahun los representaremos mediante la palabra Y. Nos dicen cuáles son las preguntas que debemos responder. Las preguntas que debemos responder las subrayé de color verde en la lectura anterior, si pudiste ver. Son estas preguntas. ¿Cuál de los pueblos ha tenido mayor participación en la producción de caucho en ese trimestre y cuántos kilogramos de láminas de caucho producirán los One Piece en un trimestre y cuántos kilogramos producirán los Awahun? Representamos el problema. A continuación vamos a representar el problema de manera simbólica. Para ello debemos relacionar los datos y valores desconocidos y representarlos mediante el lenguaje algebraico o simbólico. Luego traducimos al lenguaje algebraico los enunciados identificados en la situación inicial y expresamos el problema mediante dos ecuaciones. Para representarlo mediante el lenguaje algebraico o simbólico, los datos y los valores desconocidos que nos han dado, vamos a enfocarnos en los datos de la pregunta anterior, que son estos. En los datos que nos dieron en la lectura, para formar la primera ecuación, porque nos piden formar una ecuación, mediante el problema nos piden resolver dos ecuaciones. Vamos a resolver acá la primera ecuación y luego la segunda formando un sistema de ecuaciones. En el primer dato que nos han dado, nos han dicho: a través de técnicas de ecuación secado de transformación logran obtener 500 kilogramos de láminas de este recurso, también conocido como caucho natural. Es decir, entre el pueblo de One Piece, que se identifica con la variable X, y el pueblo Awahun, es decir, la cantidad de kilogramos que producía el pueblo Awahun de láminas de caucho, se identifica con la palabra Y. Entonces esos dos pueblos, X más Y, logran obtener 500 kilogramos. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que vamos a formar? Va a ser X más Y es igual a 500, porque los dos pueblos, X más Y, van a lograr obtener entre ellos 500 kilogramos de láminas de caucho natural. En la segunda nos dicen: la relación que encontré entre ellos nos dan este dato. Para este trimestre los dos pueblos llegaron al siguiente acuerdo: la mitad de la producción de los One Piece más la producción de los Awahun debe ser equivalente a 340 kilogramos. Es decir, nos dicen que la mitad de la producción de los One Piece se identifica con la palabra X, o la variable o la incógnita. La mitad de la producción de los One Piece es X medios. ¿Por qué? Porque nos dicen la mitad de X, la mitad de los One Piece, más la producción de los Awahun debe ser equivalente a 340 kilogramos. Entonces sería X medios más la producción de los Awahun se identifica con Y, es decir, X medios más Y es igual a 340 kilogramos, es la ecuación que vamos a formar. Tenemos las dos ecuaciones y el sistema de ecuaciones que vamos a formar va a ser este: X más Y es igual a 500 y X medios más Y es igual a 340. Tomemos en cuenta que algunas veces para resolver un problema es suficiente tener una ecuación lineal. Otras veces, en cambio, hace falta una segunda ecuación para modelar la situación, y para ello se necesitan dos variables. Resolver este tipo de problemas requiere trabajar con un sistema de ecuaciones. Esto es muy cierto porque a veces logramos tener una ecuación lineal, en cambio otras veces hace falta una segunda ecuación porque se presentan dos variables. En nuestro caso se presentaron X y Y.
y este tipo de problema requiere trabajar con un sistema de ecuaciones. Diseñamos un problema para resolver la situación. A continuación vamos a describir los pasos para resolver el problema. Para ello responderemos las siguientes preguntas. Nos dan dos preguntas para resolverlos antes de pasar a los métodos que vamos a resolver el sistema de ecuaciones para responder a las preguntas que nos dieron como propósito en la lectura. La pregunta 1 nos dice ¿conocemos cómo resolver la situación? Si la respuesta es afirmativa, escribe los pasos que seguirás incluyendo algún método de resolución del sistema de ecuaciones lineales. Si tu respuesta obviamente va a ser afirmativa, acá te voy a dar unos pasos que tú puedes seguir y el método que tú vas a elegir, ya sea el método de sustitución, el método de reducción o el método de eliminación. Vas a responder así. Los pasos que seguiré son traducir el lenguaje algebraico, que esto ya lo hemos hecho, y luego formaremos un sistema de ecuaciones. Luego resolveremos mediante el método D, vas a elegir tú el método que quieras y vas a sustituir el valor para saber si la solución es correcta reemplazando en X y Y. Y por último haremos respuesta a las preguntas. Pregunta 2. Responde a la pregunta ¿cuál de los siguientes métodos aplicarías para solucionar la situación? Justifica tu elección. Bueno, acá yo dejo para que tú respondas porque tú vas a elegir cualquiera de estos métodos que vamos a realizar y vas a sustentar tu respuesta, vas a decir por qué elegiste ese método. Quizás te resultó más fácil. Tomemos en cuenta que un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas tiene la forma de A1, A2, B1 y B2, que son los números que nos presentarán en el sistema de ecuaciones, es decir, van a ser los coeficientes. X y Y van a ser las incógnitas o variables y C1 y C2 van a ser los términos independientes. El conjunto de solución es el par de valores, es decir, el resultado de X e Y que satisface simultáneamente las dos ecuaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desarrollar nuestro plan, es decir, vamos a resolver el sistema de ecuaciones por diferentes métodos. Ejecutamos los pasos descritos para resolver la situación. Recordemos que durante la resolución iremos evaluando los procedimientos y los resultados para progresar en nuestros aprendizajes. Vamos a resolver primero por el método de sustitución. Es un método muy fácil que consiste en despejar o aislar una de las incógnitas, por ejemplo en X, y sustituir su expresión en la otra ecuación. De este modo obtendremos una ecuación de primer grado con otra incógnita Y. ¿Cómo es que funciona esto? No entiendo, Sebastián. Lo que vamos a hacer, este es el sistema de dos ecuaciones que tenemos. Vamos a despejar una de las incógnitas, por ejemplo X. Vamos a despejar X. Despejamos X en la primera ecuación. Tenemos que X más Y es igual a 500 en la primera ecuación. Entonces al despejar X, esta incógnita Y vamos a pasar con 500 y va a cambiar de signo. Y va a ser X, bajamos X, Y va a pasar al otro lado y va a ser X es igual a 500 menos Y. Ese va a ser el valor de X. Luego nos piden sustituir la expresión en la otra ecuación, es decir, la ecuación que nos queda, que es, vamos a reemplazar X en la segunda ecuación, en la ecuación X medios más Y, que es igual a 340, es decir, la segunda ecuación. Sustituimos X sabemos que es 500 menos Y entre 2, más Y es igual a 340. ¿Qué hemos hecho? Simplemente lo hemos representado por 500 menos Y porque ese ha sido su valor y hemos bajado el 2 más Y que es igual a 340. Luego pasamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Pues fácil. Este 2 lo multiplicamos por Y y por 340. Bajamos el 500 menos Y, multiplicamos 2 por Y, que serían 2Y,
más 2y y 2 por 340 es igual a 680. Nos quedaría el resultado de la ecuación 500 menos y más 2y es igual a 680. Menos y más 2y sabemos que es y, porque es como diríamos 1 menos 1 más 2, que sale 1. 500 más y es igual a 680. Despejamos y. 500 lo pasamos al otro lado cambiando de signo, porque 500 está en positivo, lo pasamos a negativo a 500 y y sería 680 menos 500. 680 menos 500, ¿cuánto es? Es igual a 680. Ese es el valor de y. Ahora nos dicen, de este modo obtendremos una ecuación de primer grado con la otra incógnita y. Claro, mira, hemos logrado una ecuación de la incógnita y. Hemos logrado el resultado. Ahora nos piden identificar cuánto vale x. Entonces reemplazamos y en la primera ecuación, es decir, en esta ecuación de x es igual a 500 menos y. Simplemente reemplazamos y, bajamos x es igual a 500 menos 180 y esto equivale a 120. Entonces el conjunto solución sería que x es igual a 320 y y es igual a 180. Pasamos al siguiente método. El siguiente método es el método de reducción. También para mí es el más fácil, que consiste en operar con las ecuaciones, como por ejemplo sumar o restar ambas ecuaciones de modo que una de las incógnitas desaparezca, es decir, una de las incógnitas ya sea x e y. Así obtendremos una ecuación con una sola incógnita. Veamos cómo se hace. Este es el sistema de ecuaciones que formamos. Vamos a multiplicar por menos 1 la segunda ecuación. ¿Por qué por menos 1? Porque buscamos que una de las incógnitas desaparezca. Te explico. Tenemos a x más y es igual a 500. Nos piden multiplicar por menos 1 la segunda ecuación. Multiplicamos x medios por menos 1 es menos x medios, y por menos 1 es menos y 340 por menos 1 es menos 340. Pero ¿por qué las multiplicaron por 1? Lo que buscamos es que una de las incógnitas desaparezca. Lo que yo busqué aquí es que y desaparezca, porque más y menos y equivale a 0. Lo tachamos y tenemos x menos x medios es x medios y 500 menos 340 es 160. Entonces ya no tenemos, solo tenemos una incógnita. La incógnita y ha desaparecido. Entonces esto es lo que buscamos, desaparecer una incógnita. Esta es cosa de razonar también multiplicando. Luego del 2 lo multiplicamos por 160 y quedaría x es igual a 160 por 2. Esto equivale a 320. Ya hallamos el valor de x. Ahora lo que haremos es reemplazar el valor de x en la primera ecuación. Reemplazamos x más y es igual a 500. Esta era la primera ecuación. Sabemos que x es 320 más y es igual a 500. Despejamos y, pasamos el número 320, como está en positivo, pasamos al negativo. 500 menos 320 y y equivale a 180. El conjunto solución, ¿cuál sería? X es igual a 320 y y es igual a 180. Pasamos al último método, que es el método de igualación. Este consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y después igualar los resultados, es decir, la incógnita x ya sea como y. El sistema de ecuaciones es este. Vamos a despejar la misma incógnita. Por ejemplo, yo despejaré en las dos ecuaciones, despejaré y. En la primera ecuación despejamos y. La primera ecuación es x más y es igual a 500. Despejamos y nos quedaría y es igual a 500 menos x, porque x pasa a negativo al otro lado porque está en positivo.
Luego despejamos y en la segunda ecuación porque nos piden despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. La segunda ecuación es x medios más y es igual a 340. Cuando nos piden despejar y, vamos a bajar y es igual a 340 y x medios los pasamos al otro lado en negativo porque está en positivo. Y ahí hemos despejado y en las dos ecuaciones. Luego nos piden igualar los resultados. Igualamos ambas expresiones entonces, es decir, el primer valor de y el segundo valor de y. 500 menos x, que es el primer valor, es igual a 340 menos x medios, que es el segundo valor. Resolvemos. 2 por 500 es 1000. Este 2 lo vamos a multiplicar por 500, por menos x y por 340, de tal manera que x quede solo. 2 por 500 es 1000, 2 por menos x es menos 2x, y 2 por 340 es igual a 680 menos x. ¿Ves que x lo hemos dejado solito? Entonces, menos 2x para pasar al otro lado a la siguiente ecuación. Este menos x pasamos al otro lado con signo positivo, igualamos, bajamos el 680 y este 1000 que está en positivo lo pasamos en negativo. Menos 2x más x es menos x y 680 menos 1000 es menos 320. ¿Ahí quedaría? No, ahí no queda. O sea, tachamos los menos, lo negativo, y x quedaría igual a 320. Siempre cuando se te presenten negativos, así en ecuaciones, táchalos y vuélvelos en positivo. Ahora ya que hallamos el valor de x, hallamos el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones. Puedes elegir y igual a 500 menos x o 340 menos x medios. Por ejemplo, yo elegiré y es igual a 500 menos 320, es decir, 500 menos x. ¿Qué he hecho? Como x es igual a 320, he reemplazado x, de tal manera que me quede y que es igual a 180. El conjunto de solución sería que x es igual a 320 y y es igual a 180. Pasados los tres métodos, tomemos en cuenta que si la estrategia elegida no funciona, podemos realizarle modificaciones o seleccionar otra a fin de lograr el resultado esperado. 2. Luego de tener el resultado respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál de los pueblos ha tenido mayor participación en la producción de caucho en este trimestre? Vimos que los Wampis, la población Wampis obtuvo en X un 320 kilogramos de láminas de caucho, mientras que el pueblo Aguajún solo obtuvo 180. Entonces nos dicen cuál ha tenido mayor participación. El que tenía mayor participación ha sido los Wampis porque tenía el mayor número. Entonces los Wampis han tenido mayor participación en la producción del caucho con 320 kilogramos de láminas de caucho. ¿Cuántos kilogramos de láminas de caucho producirán los Wampis en este trimestre y cuántos kilogramos producirán los Aguajún? Fácil, nos dijeron que los Wampis alcanzaron 320 kilogramos de láminas de caucho, mientras que los Aguajún, representados con la palabra Y, alcanzaron solo 180. Reflexionamos y evaluamos nuestros resultados. Vamos a responder las siguientes preguntas sobre la base de la información y los resultados de la situación. 1. ¿Qué características tiene un sistema de dos ecuaciones lineales y cómo verificamos si la solución del sistema de ecuaciones es correcta? En la lectura anterior nos dieron características del sistema de ecuaciones lineales. Nos dijeron que tengamos en cuenta que el sistema de ecuaciones lineales tiene la siguiente forma, donde A1, B1, A2, B2 son los coeficientes. En el siguiente sistema de ecuaciones, x y y son las incógnitas y C1 y C2 son los términos independientes. Nos dijeron también que el conjunto de solución es el par de valores donde x y y son los resultados que satisface simultáneamente las dos ecuaciones.
¿Y cómo verificamos si la solución del sistema de ecuaciones es correcta? Pues reemplazando x e y en las ecuaciones. 2. ¿Qué derechos se están fortaleciendo en los pueblos Aguajún y Huampis al participar del proyecto forestal sobre la extracción y producción de caucho natural dirigido por Serfor? Se está garantizando el derecho a trabajo, porque así las familias de aquellos pueblos sustentan a sus familias. También se garantiza el derecho a la vida, porque en las actividades anteriores, en la experiencia de aprendizaje 4, vimos sobre los pueblos indígenas en Amazonas, donde antes eran esclavizados en la época colonial por producir caucho. Entonces esta sería la respuesta. Ahora sí, pasamos a la parte final, donde evaluamos nuestros avances. La competencia es resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Criterios de evaluación. Identificamos las variables, por supuesto que identificamos las variables X y Y, donde eran el pueblo Aguajún y Huampis. Y las relaciones en los datos para representar mediante las ecuaciones. También identificamos las relaciones donde los dos pueblos producían caucho. Entonces, pues que si lo logramos, expresé lo que comprendimos sobre la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Claro que sí, porque nos dieron las características, también expresamos cómo seguir los pasos para resolver el sistema de ecuaciones. Elegimos un método para resolver un sistema de ecuaciones lineales. También puedes elegir el método de sustitución, de eliminación o de reducción o de igualación. Seleccioné y combiné estrategias para dar solución a un sistema de ecuaciones lineales. Como pudimos ver, si dimos solución al sistema de ecuaciones y justificamos sobre las características de la solución de un sistema de ecuaciones lineales empleando propiedades y ejemplos. Claro que sí, anteriormente en la pregunta anterior identificamos las características del sistema de ecuación lineal. Entonces pones que sí lo lograste. Bueno, esto sería toda la clase, espero te haya gustado. Actividad 8 la iré subiendo en unas horas, disculpa la demora más bien. Y bueno, te deseo lo mejor en esta experiencia. Cuídate mucho y nos vemos pronto en otro video. Hasta pronto.